Amigos, muy buenas tardes. Como cada miércoles nos encontramos en su programa Sportbeck, dirección y sentido al deporte. Como lo saben ya nuestros asiduos televidentes y para los que nos estén sintonizando por primera ocasión, este es un programa especializado en materia de cultura física, deporte, recreación, educación física y todas las áreas afines al tema de la cultura física. Sportbeck, dirección y sentido al deporte. Su servidor, Geoffrey Recoder. Y el día de hoy, amigos, pues se encuentra con nosotros una invitada conductora especial que estará dando también inicio en esta participación en el programa, y quiero presentarles a nuestra conductora Diana Torres. Muchas gracias, Geoffrey. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Y estaremos aquí colaborando también de manera continua sí. en Sportbeck. En verdad, no sabes qué gusto y qué gran placer. Y en el orden de nuestras ideas, pues continuamos nosotros con el programa de Sportbeck, Dirección y Sentido al Deporte, y tenemos a dos grandes invitados que están aquí a mi izquierda, en este caso a la derecha de ustedes los televidentes, y que me gustaría de primera forma que se pudieran presentar solicititos únicamente con su nombre, y ahorita yo me encargo de realizar una presentación mucho más formal. Por favor. Con todo gusto, Geoffrey. Gracias, Geoffrey. Yo soy Marco Delgadillo y gracias por la invitación. Esperamos que tengamos una plática muy completa, sirva para todos. Es correcto. Pues nuevamente gracias por la invitación. Yo soy Osvaldo Delgadillo. La verdad es un gusto para nosotros poder transmitir al auditorio esta inquietud que tenemos sobre la analítica en el deporte. Creemos que es una buena oportunidad y ojalá que les sirva a todos. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Diana, pues vamos a continuar en este caso con nuestro programa. Gracias, Diana. Y como todos lo saben, en este caso nuestro teleauditorio ya ha sido, pues vamos a presentar el libro de la semana. En esta ocasión tenemos un libro muy interesante y sobre todo que puede ser de mucha utilidad para las personas que se han incorporado, sobre todo en áreas estratégicas gubernamentales en el gobierno, sobre lo que es la administración del deporte en los municipios y en las delegaciones. Sobre todo porque en el Distrito Federal se acaba de dar un cambio importante en materia deportiva y sobre todo en algunos estados de la República y en municipios. El libro que estamos recomendando el día de hoy es este. Se llama Nueva Gestión Deportiva Municipal con la Educación como Perspectiva. Es el primer texto científico con una estructura de iceberg. El autor es Daniel Martínez Aguado, editorial Círculo Rojo. Generalmente explico de una manera muy breve el contenido del libro, pero en esta ocasión me voy a permitir leer la parte del resumen, porque verdaderamente nos permite de una manera muy fácil y sencilla entender a qué hace referencia el autor en el libro. Permiso. En la presente obra se asientan las bases para una inédita disciplina del conocimiento denominada la gestión educativa del deporte en el municipio. Esta disciplina está dirigida a todos aquellos gestores deportivos, especialmente en el entorno de los ayuntamientos, que deseen aportar su labor diaria un valor de vanguardia, los efectos educativos del deporte estratégicamente conducidos hacia el ciudadano. Se explican los principales marcos teóricos de esta nueva disciplina, compuestos fundamentalmente por las ciudades educadoras, los proyectos Atlántida, los proyectos comunidades de aprendizaje, la educación deportiva permanente, el sistema deportivo local educativo, la gestión transversal y de manera extraordinariamente exhaustiva el propio ordenamiento jurídico, tanto europeo, español como autonómico. Se analizan y se revisan críticamente las dos partes constitutivas del servicio deportivo municipal, la organización deportiva municipal y la gestión deportiva municipal. Sobre la base de este análisis se proporcionan las directrices fundamentales para desarrollar con garantías la mencionada disciplina. Como lo comenté de una manera muy rápida, este resumen nos permite saber el contenido de este excelente ejemplar bibliográfico. Una recomendación muy importante para todas las personas que están vinculadas con las áreas estratégicas de gestión deportiva en municipios, en delegaciones, pero sobre todo nos permite tener un vínculo transversal con las áreas educativas. Es un modelo español, pero que perfectamente encuadra en el modelo mexicano. El libro de la semana, en este caso, es Nueva Gestión Deportiva Municipal con la Educación como Perspectiva.
Primer texto científico con estructura iceberg, de nuestro autor Daniel Martínez Aguado, editorial Círculo Rojo. Y amigos, amigas, pues este fue el libro de la semana. En verdad, si tienen oportunidad de adquirirlo, aunque a nosotros no nos pagan por anunciarlo, pero verdaderamente es un excelente, excelente libro. Aquí lo dejamos en la mesa, y si hay alguna persona interesada, pues se los podríamos tal vez proporcionar para que le den alguna leída de manera rápida. Y en el sentido correspondiente y orden de nuestro programa, pues tenemos una actividad verdaderamente importante el día de hoy con nuestros invitados, sobre todo porque nuestros invitados son especialistas, analistas en el área estratégica de la numerología deportiva, así le estoy llamando yo en este momento. Sobre todo porque su conocimiento es muy importante en el área estratégica, no únicamente del alto rendimiento en el deporte, sino en cualquier espacio que esté involucrado con la cultura física. Y antes de entrar con el tema, pues, creo que es importante que pueda presentar de manera formal a nuestros dos invitados, sobre todo para que nuestro público televidente pues sepa las personas profesionales que están aquí con nosotros. En este caso, quisiera empezar con Marco Antonio Delgadillo Montoya, ingeniero en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Parte de su vida profesional se desempeñó como entrenador deportivo y director técnico en escuelas de los equipos de fútbol profesional de las Chivas, el Cruz Azul y la subsidiaria del Real Madrid en México, donde obtuvo logros significativos con sus equipos, entre ellos la destacada participación que tuvieron en el torneo Dana Cup 2006, obteniendo el tercer lugar de un total de 200 participantes de la categoría. ¡Wow! En la parte de la ingeniería ha tenido importantes colaboraciones para el Instituto de Astronomía y el Instituto de Biomédicas de la UNAM. Ha diseñado y desarrollado importantes proyectos de desarrollo de software, de sistemas complejos y de telecomunicaciones para el sector público y privado. Socio fundador de la empresa de tecnología en redes GOWI, actualmente es socio fundador de Neobase, empresa especializada en soluciones integrales de información e integración de tecnologías mediante software con hardware. Es correcto. Gracias. Extenso currículum. Y ahora pues vamos a presentar a Héctor Osvaldo Delgadillo Montoya. Actuario por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en Inteligencia Analítica en la Universidad Anáhuac, especialidad en Minería de Datos por parte de la Universidad Anáhuac, presidente del Comité de Usuarios de SAS de 2007 a 2013, participación en foros nacionales, ponente en el 15º Foro de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con el tema Análisis Exploratorio y SAS, ¿por qué aplicarlo y por qué saberlo? Ponente en el SAS Forum México 2008 con el tema Generación de templates. ¿Así se pronuncia? Templates, disculpen. Ha trabajado en distintas dependencias tanto de la iniciativa pública como privada, realizando una gran variedad de análisis estadísticos y de información en general. Actualmente es socio y director del área de analítica en Neobase, empresa especializada de soluciones integrales de información e integración de tecnologías mediante software con hardware. Bienvenidos, verdaderamente. Gracias. Y amigos, el tema del día de hoy es efectivamente la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en áreas estratégicas del deporte, sobre todo su análisis cuantitativo que seguramente llevará a análisis cualitativos. Gracias. Bienvenidos, Muchas es un gracias. gran gusto. Marco, Héctor, de una manera muy sencilla y en este caso pues me gustaría que el área de producción nos pudiera apoyar para empezar a pasar de alguna forma la información que muy amablemente nos proporcionaron, que nos puedan explicar un poco cómo se desarrolla o cómo surge esta analítica aplicada al deporte. Bueno, muchas gracias, Rufi. Básicamente la analítica tiene una aplicación muy generalizada en diferentes áreas, o distintas áreas. En particular en la parte del deporte nos llama mucho la atención porque
primero es algo que nos apasiona, el deporte, mi hermano con su experiencia que tiene y en la empresa. Y por otro lado empezamos a ver cómo la generación de información que se va dando en diferentes áreas, el deporte no era ajena precisamente a este tipo de generaciones. Gracias ahorita con los avances tecnológicos que se tienen, de repente tenemos un caudal pues, enorme de información que muchas veces las dependencias ni siquiera se dan cuenta que las tienen, ¿no? Y tienes tus fuentes de información, por ejemplo, obviamente del deporte, pues de estadísticas generales, ¿no? Cuanto a los logros, medallas, no sé, desempeño histórico, las mediciones que haces, por ejemplo, con los atletas, ¿no? De sus desempeños, velocidad, aceleración, desaceleración, número de brincos que dan, cantidad, fuerza de la patada, en fin, hay una serie de información, inclusive a nivel de medios sociales, ¿no? Los famosos social media, información en internet, los correos electrónicos, que es información que está disponible y que también es susceptible de análisis, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que sí, efectivamente, cuando pensamos en analítica, inmediatamente hacemos una referencia a números, ¿no? Y efectivamente, digo, los números dan mucho para la parte de modelado, pero también la parte, por ejemplo, del texto, como son, por ejemplo, los medios sociales, la parte de los correos electrónicos, los blogs, donde se opina muchas veces de algún atleta, de algún equipo en particular, de alguna asociación, de algún club. Eso también creo que vale la pena y hoy no podemos hacernos ajeno a ese tipo de análisis, ¿no? Afortunadamente ya la analítica también tiene herramientas para poder analizar ese tipo de herramientas, de fuentes de información y de una manera muy precisa, de tal forma que si tú lo quisieras hacer con algún esfuerzo humano, sería realmente imposible, ¿no? Encontrar patrones en un mar de datos realmente sería humanamente imposible. Necesitarías un batallón de personas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, gracias a la analítica y al poder actual que tiene la tecnología y el cómputo que nos permite, se pueden desarrollar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad que se tenía en la parte del deporte, vamos a investigar qué hay ya a nivel internacional, si hay algo a nivel nacional y ver qué podemos hacer, ¿no? Y nos encontramos con varias cosas, ¿no? Primero que a nivel internacional, pues sí hay esfuerzos que están haciendo ya en diferentes áreas del deporte, en equipos, a nivel individual, pero sin embargo la misma literatura reconoce que falta mucho por hacer, ¿no? Que sí hay ya van significativos, se han hecho algunos modelos interesantes, pero sí están todavía en una fase inicial o inicial intermedia. En México, por lo que sabemos, no hay una aplicación formal y en forma de la analítica en el deporte, y nos dimos a la tarea precisamente, primero de documentar todo el proceso, de saber cuál era, como llaman, el estado del arte, ¿no? Donde estamos actualmente, y con base en eso, empezar a ver de qué forma podríamos empezar a introducir la analítica aquí en México. Creemos que es una muy buena herramienta, la literatura y la experiencia internacional reconocen los logros y los avances que se tienen cuando se implementa la analítica y cuando se saca realmente utilidad a los datos, ¿no? Que es lo más importante. Pues estamos viendo en pantalla efectivamente algunos de los aspectos que implican efectivamente esta analítica. No sé si nos puedas apoyar un poco en explicar lo que está en pantalla para pues darle para adelante. Sí, aquí en esta parte lo que estamos viendo es la importancia de los datos, ¿no? Cómo de alguna forma se van estructurando. Tenemos, por ejemplo, ya aquí diferentes fuentes de datos que actualmente tenemos, como pueden ser, por ejemplo, las georreferencias, los sistemas para medir cuestiones biomédicas o biométricas de los atletas, bueno, todas las estadísticas que generan, como ya lo mencionaba, a nivel digamos internet o a nivel comercial, ¿no? Donde puedes ver, por ejemplo, pues, cuántos triunfos tuvo, el número de medallas que obtuvieron en tal o cual competencia, el número de participaciones internacionales. En fin, hay una serie de datos que se están generando ya, tanto públicos como de las empresas en particular o de las dependencias, y toda esa información pues susceptible de análisis, ¿no? Las mediciones que se obtienen son, por ejemplo, lo que trataba ahorita, la parte de la velocidad, el número de saltos que da algún atleta, la altura con la que da esos saltos. En el caso, por ejemplo, de los clavadistas, pues qué tanto se inclina, cuántos giros, o qué velocidad dan los giros el atleta. En fin, hay una serie de mediciones que ya la tecnología nos permite obtener prácticamente en tiempo real, en línea, y entonces eso abre una gama inmensa para los analíticos, ¿no? Nosotros nos hace inmensamente feliz que haya tecnología de ese tipo, porque podemos de alguna forma tener un mar ahí para analizar la información. Y entonces en ese sentido pues, tenemos algunas aplicaciones, como por ejemplo pues, tratar de implementar estrategias o planes o programas de rehabilitación personalizados que sean como que más eficientes para que logren una rehabilitación más pronta de los atletas, el aumentar o disminuir, en este caso disminuir las lesiones y aumentar el número de victorias o triunfos que tienen los atletas,
mejorar las cuestiones tácticas y estratégicas de los equipos y de los mismos atletas individuales, ¿no? Y por último, las fuentes adicionales, que ya mencionamos también la parte de los medios sociales, la parte de internet, los correos electrónicos, que también no deberían ser para nada ajenos a este tipo de análisis para los clubes deportivos, ¿no? Para poder hacer todo esto, como viene, no sé si aparezca, creo que no se ve ahorita en la pantalla, pero en la parte de abajo hay una flechita donde mencionamos que para poder hacer este tipo de análisis necesitamos dos cosas. Uno que es la analítica y otro tema que es de Big Data, ¿no? Son dos elementos esenciales tecnológicamente hablando para poder explotar adecuadamente la información. Por el volumen, por la frecuencia con la que se generan los datos y por la precisión que tenemos que desarrollar los modelos, ¿no? Entonces, esas dos herramientas se combinan y nos dan posibilidad de poder analizar la información y generar datos relevantes para los clubes, ¿no? Muy bien. Continuando precisamente con la presentación, ¿nos podrías también estar explicando efectivamente, porque viene un rubro muy interesante, ¿no? Lo dice la segmentación de los perfiles, la mejora de la experiencia, ¿qué más? ¿Qué más nos podrías comentar? Complemento un poco lo que comentaba Osvaldo, el tema de los datos. Aquí hay algo muy interesante, a pesar de que ha habido esfuerzos a nivel internacional, a nivel nacional en el tema del análisis de datos, en el tema del deporte, lo que intentamos hacer nosotros es la integración. Te voy un poco a todos los datos, cómo se pueden segmentar, cómo podemos obtener buena información de toda esta gran masa de datos que estamos analizando, y lo que intentamos nosotros es integrar cada uno de los aspectos que conlleva el deporte, ¿no? Sabemos que uno que es muy importante es el desempeño de los jugadores, de los equipos, de los atletas. Otra parte también que es muy importante para clubes, para instituciones, para comités, el tema del negocio, ¿no? De cuántas personas van al estadio, cuántas personas van a ver un partido de voleibol, cuántas van a ver la natación. Entonces analizamos todos esos aspectos, ¿no? Y lo complementamos con el tema de la salud física y el tema de las lesiones, ¿no? O sea, de tal forma que tomando datos de la salud, tomando datos del tema de negocio y tomando datos del tema del rendimiento y un poco de los datos adicionales, que son también datos históricos. O sea, nos echamos un clavado con el tema de las estadísticas. ¿Cuántos metros corrió en su primera competencia? ¿Cuántos en la segunda? ¿Cuántos metros saltó? ¿En qué ambiente se está tornando la competencia? ¿Contra qué países compitió? ¿Cuál es su nivel de preparación? ¿Dónde fue su preparación en su entrenamiento? O sea, es un mar de datos que todos esos, a través de la analítica del Big Data, como dice Osvaldo, los analizamos y formamos el tema de tendencias, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Para todo ese tema de tener segmentación de atletas, segmentación de características o métricas que estamos obteniendo, tenemos que tener pues un análisis contundente de los datos, ¿no? Entonces hacemos el análisis de cada uno de ellos y tratamos de hacer tendencias para tomar decisiones. Es decir, tenemos un mar de datos, arrojamos datos nulos a través de modelos matemáticos. Héctor es actuario de profesión y es el que le pone el arte a toda la probabilidad y la estadística. Yo soy un poco más el que integra las tecnologías, los chunches que hacen las mediciones con el tema de software. Pero bueno, nos complementamos muy bien, ¿no? Tú eres el de los fierros. El de los fierros, un poco así, que le da la lógica a lo ilógico, sí, ¿no? sí. Entonces, estamos en ese entorno. Entonces, en base al análisis de todos esos datos, pues es donde podemos conformar tendencias y datos que te puedan tomar decisiones, ¿no? El tema de cuál va a ser mi próximo entrenamiento, o dónde lo voy a elaborar, dónde lo voy a ejecutar para poder tener un mejor rendimiento, ¿no? O qué campaña tengo que lanzar, qué promociones tengo que soltar para que la gente venga a ver el deporte, para que venga a ver tal espectáculo, no sé. O sea, se concentran tantos datos que podemos generar mucha información tanto para directivos, deportistas, entrenadores, instituciones, que les ayude a la toma de decisiones, pero con fundamento, ¿no? Que aquí son datos históricos, datos en tiempo real que podemos ir pues, detectando y podemos ir analizando para que nos ayude y podamos fomentar algo más estructurado, ¿no? Algo, a mí me tocó, dentro de la experiencia que he tenido mucho en el fútbol, todavía me tocó mucho el tema empírico, ¿no? En el de que muchos entrenadores llegábamos a un entrenamiento y pues de lo que te acordabas ponías los entrenamientos, ¿no? El estiramiento, sí tenías un librito, estiramiento, luego haces como que un poco de condición física, coordinación, elasticidad, y luego ya venías pues un poco al golpeo, al manejo de la técnica, táctica, y actualmente ya todo eso está cambiando, ya todo es más estructurado, tienes que planificar con días de anticipación, tienes que poner cargas en el tema de condicionamiento físico, y tienes que poner cargas en cada uno de los aspectos de técnica, táctica y potencia para los deportes, ¿no? Muy bien. Amigos, pues efectivamente tuvimos una apertura muy interesante, lo cual seguramente a Diana y a mí nos están dejando con muchas dudas y que podremos responder en algún momento exactamente. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Sportbeck, dirección y sentido al deporte. No tardamos.
Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos a Sportback, dirección y sentido al deporte. Se encuentra con nosotros como conductora Diana Torres y como invitados Héctor y Marco, aquí platicando precisamente sobre analítica en el deporte. Diana, te cedo la palabra en este hermoso programa. Y bueno, de acuerdo a lo último que nos dijiste, ¿qué ejemplos puedes ponernos respecto al deporte? ¿Cómo se aplica la analítica específicamente a casos deportivos, un atleta, una empresa que tenga que ver con el deporte? Pues sí, te comento el caso. Me gusta mucho poner el ejemplo porque es conocido, del famoso libro de Moneyball, y ya después una película donde sale precisamente Brad Pitt como protagonista, porque de alguna forma ejemplifica de manera muy sencilla cómo es el proceso analítico, ¿no? Cómo se ha implementado de alguna forma desde sus inicios, ¿no? Y esa película precisamente se narra cómo, cuando realmente se desconocía la analítica, y yo me imagino que en muchas de las áreas está muy en pañales, y en el deporte pues no se diga, yo creo que está aún más, y de alguna forma empiezan a descubrir esas bondades que tiene la implementación analítica. Y todo surge, por ejemplo, cuando va Brad Pitt, en este caso como director técnico de uno de los equipos de béisbol, a negociar la adquisición de algunos jugadores. Y entonces se da cuenta que hay una persona por ahí perdida que es quien da realmente la aprobación o desaprobación, no el dueño del equipo, ¿no? Sino la persona que está por ahí oculta, ¿no? Y entonces llama la atención, Brad Pitt se da cuenta de eso, el director técnico, no recuerdo el nombre ahorita como, pero él hace se da cuenta que él sí que hace realmente da los vistos buenos de si se compra, no se compra, se vende, no se vende, y al final pues va y lo busca, ¿no? Y resulta que es precisamente la persona que hace el análisis estadístico y analítico de los datos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como que ese tipo de análisis de cuál ha sido el desempeño, por ejemplo, de los jugadores en el béisbol, y de alguna forma cómo se puede integrar un equipo triunfador con un presupuesto escaso, ¿no? Que era el caso de este equipo de béisbol. A final de cuentas sí hacen todo una reestructura que inclusive a los demás socios del equipo pues no les convence, porque están de alguna forma acostumbrados a trabajar de cierta manera, a tomar decisiones pues como lo han venido haciendo siempre, que eso de hecho es un reto que tenemos analíticos, el poder de alguna forma permear la analítica en las diferentes instituciones, en los clubes. No es tan fácil porque siempre implica un cambio de cultura, siempre implica de alguna forma dejar de hacer las cosas como se ven haciendo y hacerlas de una forma diferente, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver realmente los beneficios que se tienen es cuando aceptan y acceden al cambio.
Y, pues, y aquí también en este caso, que es un caso de verdad, pues se enfrentan a lo mismo, hay resistencia con los demás socios, con los dueños del equipo. Y al final de cuentas logra demostrar el entrenador que efectivamente se puede hacer un cambio, ¿no? Y empiezan a haber victorias, inclusive estaban por romper una marca récord de los Yankees. Y al final pues pasa muy curioso, ¿no? No llegan realmente a los playoffs, no llegan realmente a ganar el campeonato, ¿no? Y hay una moraleja ahí, ¿no? Que efectivamente, o sea, podemos tener realmente un fundamento analítico muy fuerte, pero siempre hay un toque ahí adicional que no se puede dejar de lado, ¿no? Que es precisamente la experiencia de los entrenadores, del cuerpo técnico, ¿no? Que juega un papel fundamental. Yo creo que en ese sentido sí ejemplifica muy bien, por ejemplo, cómo se aplica la analítica en el deporte, en el sentido que tiene que haber una sinergia, una mancuerna entre los analíticos y la gente especialista en el deporte. De hecho, hay factores que la misma literatura dentro de la analítica y en diferentes áreas, no más en el deporte, consideran como factores críticos de éxito. Y una de ellas es precisamente conformar un equipo multidisciplinario, en donde de alguna forma puedan intervenir todos los agentes que tienen que ver con el programa, con el proceso que se va a desarrollar, porque de otra forma es muy difícil que tenga un éxito el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, lo vemos mucho en este caso del libro, en el cual se involucra desde los directivos, tienen que involucrar al cuerpo técnico, desde luego a los jugadores, a los analíticos y no dejar nunca de lado la experiencia de la gente que está detrás del deporte, ¿no? Esa combinación, ¿no? Entre la experiencia y los datos duros. Y hay otro, complementando, hay otro punto que aparte de la experiencia que comentaba en esta misma película y este libro, es algo que no podemos manejar, como es el azar y la suerte. Sin lugar a dudas es algo que cuenta, tanto en el deporte como en la vida cotidiana, y algo que nos da también mucho en este tema de analítica deportiva y en el tema de analítica de datos, es que al analizar los datos podemos tener predicciones, que es lo que básicamente hicieron en el tema del equipo de béisbol. A través de un modelo probabilístico pudieron hacer una predicción de qué jugador iba a poder batear, tiene más probabilidades de batear un home run, así no haya jugado en toda la temporada. Entonces hicieron un modelo matemático de tal forma que dijeron, a ver, tienes a 3 estrellas que te han tenido un rendimiento constante, y el director técnico le dice al dueño, no los pongas, bueno, el analista le dice, no los pongas a ellos, pon a batear a este, porque de acuerdo al modelo matemático, pues en las probabilidades hay un 90% de que va a tirar un home run, entonces ponlo, y lo pone y lo conecta. O sea, ahí estamos jugando con que el tema de conocimiento, de analítica y de datos que tú ya tienes, que por tendencias puedes hacer una predicción y puedes tener un margen de error. Aquí el margen de error era del 10%, porque teníamos un 90%, ¿no? Pero te acerca mucho a lo que puedes lograr, ¿no? O sea, analizando todos los datos tú puedes hacer predicciones de lo que puede pasar o qué quieres evitar que pase, ¿no? Hacer un descenso, una lesión, no sé, ¿no? Lastimarte, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante. O sea, es muy importante que pues, sí, tengamos un equipo multidisciplinario en todas estas áreas para poder complementar toda una buena formación y una buena expectativa de lo que tenemos de los deportistas. Muy bien, Marco Héctor. Pregunta. Yo soy atleta de boxeo amateur y requiero que midan mi cantidad de golpes, tal vez de mi jab derecho y mi recto o mi gancho. ¿Cómo es que ustedes realizan esa medición? ¿Le colocan en algunos momentos cierta tecnología al atleta para poder medir la velocidad, la fuerza que implementan? ¿Cómo es que ustedes implementan estas acciones para poder analizar el rendimiento físico deportivo de un atleta? ¿Cómo le hacen? Sí, es correcto, Geoffrey y Diana. Para todo este tema de adquisición de datos, hay equipo, hay hardware ya especializado, que por lo regular es un aparatito de 5 o 10 centímetros, que se coloca dependiendo del deporte que estemos hablando, ¿no? Nosotros manejamos uno que se coloca en la parte de la espalda o en el pecho, y el cual te mide, aparte de frecuencia cardíaca, todos las mediciones corporales, velocidad, impacto, giro. Hay otras que se pueden poner en el tema del boxeo, hay sensores de golpeo en los guantes, donde puedes medir la potencia, puedes medir el alcance, puedes medir cuánto se estira un músculo, puedes medir ciertos factores que involucran para la obtención de datos, ¿no? O sea, son sensores, es hardware, son aparatitos electrónicos que se configuran y que se programan para que tomen esas mediciones, ¿no? Nosotros actualmente manejamos este tipo de aparatos para la adquisición y que complementan muy bien toda esta base de datos que tenemos para analizar, ¿no?
Comentamos un poquito la parte de ese software que tenemos ahorita, el hardware que tenemos ahorita. Es muy interesante porque te puede dar no una medición, no programas tú el aparato para que te dé la intensidad, digamos, ¿no? Sino que te da una serie de mediciones en línea al mismo tiempo, ¿no? O sea, si hizo pues te mide la velocidad, la frecuencia, el impacto, en fin, todas esas mediciones en el momento, o sea, y todas de manera simultánea, las manda vía Wi-Fi, Wi-Fi al dispositivo donde ya se almacena la información y posteriormente pues, se hace todo el análisis, ¿no? Pero digamos, uno que me llama mucho la atención es que son mediciones simultáneas de muchas variables, no solamente una, sino muchas variables al mismo tiempo que tú puedes estar registrando de un atleta, ¿no? Algo que, por ejemplo, nos pareció fascinante es el tema de la ubicación, ¿no? Y la microubicación. O sea, tenemos dos tipos de aparatos, unos que son con GPS y otros en donde en el terreno, ya sea una pista, un estadio, instalamos algunas antenas y nos dan mayor precisión. La precisión, ¿para qué la requerimos? Para ver si un atleta, cuántas veces hizo al lado izquierdo, al lado derecho, hacia el frente, hacia atrás, y pintamos en un mapa cuánto porcentaje estuvo en la ubicación de ese mapa, ¿no? Ya sea en una pista, ya sea en una alberca, ya sea en un estadio, no sé, el 20% estuvo del lado derecho en cierta zona de la cancha, en cierta zona del... y cuándo fue su mayor actividad, y todo eso lo podemos ver en tiempo real, ¿no? O sea, como vean, la infraestructura no solo quizás el aparatito, tenemos que montar una infraestructura que va alrededor para tener mayor precisión, pero que yo creo que nos puede dar datos muy importantes para tener todo este tema de predicciones y tendencias que nos van a ayudar a tomar decisiones. Y me imagino que una vez que reciben esos datos pueden ayudar al entrenador, tienes que mejorar en tal aspecto, tienes que cambiar de modo de entrenamiento a favor del atleta. Es correcto. Son, como siempre Osvaldo dice que el factor humano, y yo coincido, es muy complicado que lo alejemos, claro. Serán como sugerencias, ¿no? Como que en este grupo multidisciplinario lo que hace la analítica y lo que haríamos en esta parte, siendo los expertos, es dar como que la opción de, nosotros vemos esto en el tema de la analítica, tenemos este margen de error, y la decisión al fin de cuentas va a ser del entrenador, ¿no? Sí, claro. Porque también, o sea, en el tema de salud física y de entrenamientos, nos podemos sugerir, oye, si entrenas a tal hora y a lo mejor con tal intensidad, pues te va a beneficiar en un tanto por ciento. Ya es el tema del entrenador, si quiere para temprano, tarde, o lo quiere hacer en otro lugar, si cómo planifique, ¿no? Es muy complicado también este tema, la resistencia, como dice Osvaldo, y que lo que yo les comentaba en el plan, un poco de la escuela que traemos del entrenador, de que yo lo sé y yo planifico y nadie más me dice. Pues es como que más bien como adaptarnos y poder integrar la tecnología a este tema de decisiones. Sin embargo, resulta un complemento perfecto para los entrenadores, todo aquel que desee los servicios, ¿no? Sí, gracias por una intervención. Pero también es muy importante, ahora que comentas precisamente cómo ayuda este tipo de tecnologías a los entrenadores y al objetivo. Hay un factor que es relevante, por ejemplo, para la parte de ver las condiciones en las cuales llega un atleta a una competencia, ¿no? Que son cuestiones, tal vez son factores psicológicos que no podemos ver a simple vista. A lo mejor tú ves a un atleta y lo ves tranquilo, lo ves relajado, pero a lo mejor el desempeño se ve afectado por ciertos factores, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor, no sé si algún taekwondoín va a combatir contra un japonés, a lo mejor eso le pesa, ¿no? Claro. O el ver que hay algunos medios de comunicación que están transmitiendo su competencia, pues a lo mejor afecta psicológicamente su rendimiento, ¿no? Y muchas veces no es tan fácil poderlo medir, porque a lo mejor tú lo ves y dices, bueno, pues yo lo vi muy bien, pues estaba contento, el cuate no se veía nervioso. Pero ya cuando analizas eso con datos duros, con datos estadísticos, pues te das cuenta que el amigo bajó de alguna forma el rendimiento, o por el contrario, lo incrementó. El cual se esforzó más, ¿no? Se motivó más a poder hacer una muy buena pelea. Y entonces son datos que te ayudan mucho, por ejemplo, a los entrenadores, ¿no? Que es parte de precisamente la propuesta que traemos como empresa, el poder de alguna forma darle a los entrenadores y a los clubes deportivos y a las demás instancias deportivas el poder conocer mejor a sus atletas, ¿no? Y cuando vas a toda una competencia, que puedas saber tanto obviamente físicamente cómo va, que tengas variables objetivas de cómo está su situación física, pero también psicológicamente cómo le está afectando, o cómo sabes que de antemano le va a afectar el presentarse a alguna competencia con algunas condiciones, ¿no? Y también hay factores adicionales, ¿no? Como por ejemplo puede ser pues, la humedad, el clima, la altura, la hora de la competencia. Hay una serie de variables que también intervienen y que de alguna forma podemos darle al cuerpo técnico, a los entrenadores, esas variables a través de modelos y decir, oye, pues para el desempeño de tus atletas, ten en cuenta esto porque le está pesando, ¿no? Entonces a lo mejor, como decíamos, a lo mejor lo mandará a dormir más temprano, ¿no? A lo mejor, no sé, alguna cuestión de hidratación extra, no sé, variables que tengan que ya los expertos sabrán cómo manejarlo. Ahorita, por ejemplo, que vamos a entrar en un tema de moda, que es el de la Fórmula 1, que además ya estamos a 3 segundos que inicie. ¿Cómo implementarían este análisis, esta analítica en un conductor profesional
de Fórmula 1, sobre todo con la característica de lo que implica, ¿no? Prácticamente tiene que ver mucho la máquina, el automóvil, el coche en el cual van a correr, pero pues, lógicamente necesita a alguien especializado que lo pueda conducir. ¿Cómo colocarían tal vez ahí todo este hardware, todos estos fierros para el conductor de un competidor profesional en Fórmula 1? Yo, pensando ahorita muy rápidamente, yo creo que lo primero que tenemos que analizar sin duda es el tema físico del conductor, que es muy importante. Manejan a grandes velocidades, manejan largo tiempo, y una es la condición física, o sea, que venga descansado, que venga con una buena condición física. El tema de la fortaleza de los brazos y de los pies tienen que ser tienen que estar entrenados, porque tampoco es fácil estar manejando a grandes velocidades durante bastante tiempo, ¿no? Pondríamos sensores, yo creo que en las extremidades, y mediríamos esa parte, ¿no? De los giros, de la forma en que agarra el volante, o sea, el desgaste que va teniendo, inclusive. El desgaste, exactamente, y la hidratación, o sea, un punto muy importante que tocó Osvaldo, la hidratación en cualquier atleta creo que es fundamental, ¿no? O sea, ya sea un piloto, sea un futbolista, sea lo que sea. De hecho, está comprobado que si no están bien hidratados, ese puede ser la diferencia de llegar en primero o en segundo lugar, ¿no? Entonces, analizar todos esos factores, primero como que los previos, que es el entrenamiento, cómo llega preparado a la competencia, y en situ, en competencia, pues ver cómo se está comportando, de acuerdo, que siempre hacemos comparaciones, ya sea con entrenamiento o con competencias anteriores, para dar una gráfica y que se puedan ver realmente los avances o el impacto que tiene, si corrió en la Ciudad de México, si corrió en Shanghái o en donde sea, ¿no? Entonces, mediríamos fuerza en los brazos, fortaleza en las piernas, el tipo de giro que da, la posición de los brazos, y también el tema de, pues, como el ánimo, la interés que tenga el conductor, ¿no? Y que todo eso pues, se plasmará, que es algo que no habíamos comentado. Lo que hacemos nosotros es toda esta información y todo ese análisis, quizás se pueda oír muy complejo, pero al final de cuentas nos entregamos al usuario final gráficas e informes muy fáciles de leer, ¿no? O sea, una gráfica donde veamos una comparación con la competencia o con el entrenamiento, donde tú puedes ver que a lo mejor en una competencia la intensidad que le metió un atleta es mucho mayor que en un entrenamiento, o cuando se enfrenta a un equipo, o cuando va a cierta plaza, etcétera, ¿no? De tal forma que de manera visual los directivos o las personas encargadas, los entrenadores, puedan tomar decisiones y no tengan que meterse en el tema de los números, ¿no? O de las letras o de todo esto, sino básicamente no, lo que les ponemos es lo que se llama Business Intelligence, que les en una tableta, en una laptop pueden ver gráficas, pueden ver filtros y les arrojan datos duros, ¿no? Que eso es súper importante, como que la facilidad de la lectura, ¿no? Y de la interpretación que yo le pueda dar a lo que estoy analizando. De nada sirve de mandarle un informe de 20 hojas que sabemos que nunca va a leer, ¿no? Entonces, es importante, y el tema de la Fórmula 1 pues es lo que analizaríamos. Yo creo que un también adicional ahí que también va a un papel importante, a mí me gusta, no lo hemos hecho en Fórmula 1, pero es interesante hacerlo, porque también hay, por ejemplo, la cuestión de los videos y la comunicación que tiene, por ejemplo, el piloto con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, analizar, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones tan veces en los entrenamientos y ver cómo, de alguna forma, afecta eso al piloto, ¿no? Entonces, momentos son videos de su desempeño, videos dentro del coche, videos fuera del coche para ver cómo son las trayectorias, y podemos analizar, pasar toda la comunicación que hay entre el cuerpo técnico y el piloto, pasar eso a texto y hacer un análisis ahí, encontrar a lo mejor patrones que pudiera haber ahí interesantes de alguna forma, y decirle, oye, pues no utilices tal o cual palabra, o no hay que hacer tal o cual secuencia de instrucciones para que el piloto entienda mejor. No sé, vamos a encontrar ahí ese tipo de cosas que también son susceptibles de análisis, ¿no? Por eso es importante la tecnología y por eso nos gusta tanto, ¿no? Que ahí no solamente está el sensor que comentaba Marcos, tenemos video, pues hay la parte de análisis de audio, la parte de GPS, en fin, una serie de tecnologías que actualmente nos ayudan. Amigos, verdaderamente es un tema fascinante el que estamos teniendo el día de hoy en el programa. Vamos a otro corte y regresamos en un momento aquí en su programa Sportdeck, Dirección y Sentido al Deporte. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos a Sportback, dirección y sentido al deporte. Estamos con nuestros grandes invitados, con Héctor, con Marco y con Diana en este momento apoyándonos en la conducción. Amigos, en el área de producción nos acaban de dar un notición muy importante. México le está ganando a Chile 3-1 en el Mundial Sub-17. Una gran porra y felicitación para nuestro México, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso, Chihuahua, muy bien. Y continuando con nuestro tema, pues quiero cederle la palabra a nuestra conductora Diana. Por favor, Diana. Gracias. Respecto a... yo tengo una pregunta. A mí me llamó mucho la atención la parte donde ustedes comentan que mediante la analítica que ustedes mencionan en este día, el seguidor de X deporte, de X atleta o más aún de X empresa deportiva, por medio de ustedes se puede acercar más a ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo nos podrían explicar esta parte? Aquí hay una parte interesante. La analítica y la experiencia internacional de alguna forma marca tres grandes áreas, que es lo que las cuales se ha aplicado. Creo que dice que son las únicas, pero no son las que han tenido mayor éxito. Y una es el tema precisamente de la salud, otro es el que ya más hemos comentado aquí, otro es el tema de la táctica y estrategia, que también hemos visto algunos puntos. Y uno bien importante también, donde hice ahí una gran aplicación, es la parte de mercadotecnia, que realmente lo que pretenden ahí con la analítica, lo que se pretende con la analítica es acercar al aficionado, al seguidor, al atleta, al club deportivo, lograr incrementar la lealtad que tiene la afición hacia el club, hacia el atleta, y también de alguna forma brindar una experiencia diferente al aficionado, ¿no? Poder de alguna forma identificar. Lo que hace la analítica de alguna forma nos permite conocer las características de los aficionados o de los seguidores de los atletas. Entonces, una vez que tú sabes, por ejemplo, que hay algún segmento o grupo de personas que son muy asiduas a ir a los partidos, que son asiduas a ir a las competencias, y que además cada que van, por ejemplo, pues siempre antes de la competencia compran un hot dog, luego se compran unas papas, luego se compran un refresco casi para finalizar el encuentro o el torneo. Eso te permite de alguna forma brindarles una atención personalizada a la afición, lo cual pues siempre lo hace sentir muy bien. Es una experiencia en la cual, si de repente, por ejemplo, tenemos como club o como institución un presupuesto limitado, ¿no? que nunca sucede, ¿no? Y tú tienes que enviar, por ejemplo, 6,000 invitaciones para una competencia, ¿no? Entonces, bueno, y a 15 las envío. Entonces, lo que hacemos a través de la analítica precisamente es tener esa segmentación, donde te podemos decir, bueno, mira, si le enviamos a estas 1,000 personas, o a estas 100 personas, lo que sean, la probabilidad de que asistan y de que realmente compren el boleto para la competencia es del 90%. Si se las envías a esas otras, pues tienes el 80%, a estas el 50% y a estas no van a ir, ¿no? Eso de alguna forma te permite ser más eficiente en la implementación de tus recursos, por ejemplo. Entonces, cuando tú le mandas a los aficionados
invitación personalizada, ¿no? Donde dice, además le pones, y al medio tiempo 50% en el hot dog y refresco gratis, ¿no? Es que ese soy yo, ¿no? O sea, a mí me encanta, y siempre compro por hot dog y siempre me compro el refresco. Entonces eso de alguna forma cambia la experiencia que viven los seguidores del deporte, ¿no? Y es parte de lo que se puede lograr con la parte de la mercadotecnia. Hay otros aspectos que puede aplicar Marco, que también influyen y que ayudan inclusive a los clubes, a las instituciones, ¿no? Pero eso es un logro muy importante también del deporte y la analítica. Vimos pues entonces prácticamente ya 2 puntos importantes, ¿no? El tema de la aplicación de la analítica en el deporte, propiamente dicho, en el tema de rendimiento, en los aspectos de mercadotecnia. Existen otras áreas dentro del deporte donde también podemos implementar este sistema de analítica. Sí, sin lugar a duda, como lo comentamos un poco al inicio, o sea, aparte de la mercadotecnia y en sí el desempeño de los jugadores y de los atletas, pues ahí está el tema de la salud, ¿no? El tema de las lesiones, de cómo entrenar eficientemente a todos nuestros atletas, a todos nuestros jugadores, y nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de las lesiones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahí? Medimos, o sea, hacemos mediciones, ponemos métricas, hacemos mediciones de desgarres, de esguinces, de golpes, etcétera, ¿no? Y a través de los expertos, obviamente aquí necesitamos de médicos del deporte, de fisioterapeutas, de gente experta que ya sabe más o menos, todo, bueno, que sabe muy bien todo lo que hace. Generamos una base de datos, por ejemplo, de todas las lesiones que se generan, de los servicios de rehabilitación que están ejecutando para cada uno de los atletas y de los jugadores, y nosotros vamos analizando cada uno de ellos, de tal forma que lo que arroje el modelo matemático sea la rutina exacta para que un jugador de lesión, de un desgarre en la pantorrilla, se recupere en 2 semanas, ¿no? O sea, nos podemos como que jugar con esa exactitud, ¿no? Decirle, a ver, si tú utilizas esta rutina para un jugador entre los 18 y los 22 años que tiene cierto grado de desgarre, pues pon estos ejercicios y seguramente en 2 semanas ya va a estar otra vez incorporado a sus actividades normales, ¿no? Actualmente, insisto, mucho va por la experiencia del doctor, ¿no? Del médico, del fisioterapeuta, en donde pues, ya sabe, tiene una rutina para todas las lesiones, le dice tú haces esto, unos se recuperan a diferente tiempo que otros, no cuidan alimentación, no cuidan el tema también de las medicinas. Lo que nosotros hacemos es ayudarles, y bajo un soporte de varios expertos generamos toda una base de conocimiento y hacemos cruces, ¿no? O sea, este experto dice esto, usted dice esto, y hacemos una tendencia en donde coinciden, generamos una dinámica de coincidencias, generamos un esqueleto de qué rutinas tienen que hacer, qué cosas se tienen que tomar en consideración para que el atleta pues, salga lo antes posible de su lesión, ¿no? Y es algo, porque también algo que hemos visto es que las lesiones para los atletas, tanto instituciones, equipos, todo pues, es dinero. Entonces lo que menos quiere un equipo es tener un atleta lesionado, un jugador, ¿no? Y que eso impacta también el tema de negocio y de mercadotecnia, ¿no? De la imagen. Tengo a mi estrella y lo traigo y se lesiona, pues se me viene para abajo toda la publicidad, toda la mercadotecnia que yo tenga que tenga en mente, ¿no? Entonces, pues como ven, también podemos aplicarlo en estos temas de salud y de rehabilitación. Diana, una última pregunta para cerrar nuestro programa. ¿Cómo los encontramos en internet? ¿Cómo podemos acudir a ustedes en el caso de dedicarnos al deporte y tener una empresa, tener algo donde queramos de sus servicios? Pues básicamente tenemos la página web, que es www.neobase.com.mx, también tenemos página de Facebook, que es igual Neobase MX, y pues dejamos los teléfonos aquí a Joffrey y al staff, por si quieren contactarnos para que tengamos, pero estaremos muy pendientes trabajando de la mano con algunas instituciones de gobierno y con algunos otros instituciones privadas. La idea es que esto se exponencie, que hagamos las cosas con conocimiento, que es conciencia, con la conciencia de que hacemos las cosas con un fundamento, y pues bueno, estamos para aportar, ¿no? Creo que tú traes los datos ahí específicos en el teléfono. El teléfono de la oficina es el 6838-4695, y puedo escribir también al correo hdelgadillo@neobase.com.mx. Teléfono 6838-4695, el correo hdelgadillo@neobase.com.mx, y con todo gusto pues atendemos cualquier duda o necesidad que tengan. Y si me gustaría rápidamente apuntar también que es importante, en la experiencia que tenemos en analítica, si hay en los televidentes alguna persona interesada en el adquirir alguna herramienta o algún servicio de consultoría para temas analíticos, que sí se documenten bien, que investiguen un poco en temas, por ejemplo, no sé, el cuadrante mágico de Gartner,
En fin, porque sí encontramos lamentablemente mucha gente afuera que se dice vender servicios de analítica y realmente no lo hacen, ¿no? Son realmente otro tipo de servicios que tienen una utilidad, sí, pero no son analítica y tristemente pues cobran como si fuera analítica, ¿no? Entonces, cuando al final de cuentas tienes tu producto, te das cuenta que no está lo que tú esperabas y pues que las herramientas tampoco son las que se requieren. Entonces yo creo que es un punto importante porque sí es una inversión que puede retribuir mucho a las disciplinas deportivas y vale la pena sí hacer una investigación previa. Entonces, si requieren algún tipo de asesoría, con todo gusto podemos brindarla en EUAS. Muchas gracias. Pues amigos, prácticamente ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos de nuestros invitados. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Sportback. Amigos televidentes, nos vemos el próximo miércoles de manera puntual a las 3 de la tarde en Sportback, Dirección y Sentido al Deporte. Sintoniza de manera continua ASTL.tv. Muy buena tarde, hasta luego.